grupo está formado por 3 integrantes. Sus nombres son Leonardo Gael Pacheco Vadillo, Jade Maijarem Ewan Bermón y Raúl Esaú Zapata Flores. Es el grupo F, grado segundo. Ok, yo voy a hablar sobre los elementos del juicio. Y bueno, para empezar, tenemos que saber que la definición de la lógica, el concepto del juicio, es la afirmación o negación de una relación que previamente ya habíamos aprendido, ¿no? Un juicio para que sea válido tiene que constar de 3 elementos, o sea, tiene que tener esos 3 elementos a fuerza, que es el sujeto, que es el concepto de objeto del juicio, tiene que tener el verbo, lo que establece si lo pensado es propio o no del objeto del juicio, y el predicado, que es el concepto que se aplica al sujeto. En la lógica se usa de preferencia el verbo ser porque con él queda perfectamente la unión del sujeto y el predicado. Y sin esto, pues estos elementos no puede ser válido un juicio, no puede ser correcto. Presentar es el juicio lógico. Lo voy a presentar yo, Jade Maijarem Ewan Bermón. El juicio lógico. ¿A qué nos referimos con juicio lógico? Si se dan cuenta, ahí en el mapa del lado derecho se encuentra la explicación del juicio lógico. Son pensamientos expresados solo en enunciados mediativos, pensamientos expresados en enunciados que indican algo a través de la afirmación y la negación. ¿Cuáles son los elementos del juicio lógico? Los elementos son 3. El primero es sujeto, predicado, cópula o verbo. Sujeto. El sujeto indica a quién o qué realiza la acción o de qué o qué se hace algo. Predicado. Describe la acción que realiza el sujeto a lo que se dice sobre él. Cópula o verbo. Término que une el predicado con el sujeto. Existen varios tipos de juicio. Están los juicios que son por su cualidad, por su cantidad, por su nexo y por su compresión. En el juicio de que es por cualidad, su predicado es afirmativo y negativo. En su juicio que es por cantidad, su juicio es universal, particular y singular. Por su nexo, el juicio es necesario, juicio contingente. Por su compresión, juicio analítico, juicio sintético. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Gael Pacheco Vadillo y a mí me tocó el tema del cuadro de oposición, explicar su funcionalidad y cómo se usa. Pues el cuadro de oposición se preguntarán qué es, y el cuadro de oposición es un esquema en el cual tiene relaciones formales y de distintos tipos de juicio aristotélicos que se representan en A, E, I, O. La funcionalidad del cuadro de oposición es muy compleja y sencilla, ya que hice un ejemplo que aquí pueden observar, el cual se representa de la siguiente manera. Como había comentado antes, se representa de la letra A, E, I y O, el cual se preguntarán qué significa cada una de ellas. Y es que, por ejemplo, la letra A es una superalterna, la cual quiere decir que es como una positiva, y ese lado es positivo y el otro lado es negativo. Entonces, en un distinto juicio que yo puse en este caso, todo hombre es mortal, ella está enlazada con la letra E, la cual la letra E, como había dicho, es una negativa. ¿Y qué implica que sea una negativa? Que como yo puse todo hombre es mortal,
La negativa va de la siguiente manera. Todo hombre no es mortal. Entonces, ¿por qué es de esta manera? Pues la letra A y la E, como ven aquí, como pueden observar, lleva contrarias. Eso quiere decir que ellas mismas se contradicen, pero tienen sus diferentes lados. Como dije, esta es la positiva y esta es la negativa. Abajo pueden observar que está la letra I y O. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo sigue estando del mismo lado, positivo y negativo, pero ahora son subcontrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que son un escalón debajo de las contrarias. Es un método como indeciso. Como por ejemplo, aquí puse que algún hombre, sí es mortal. Entonces aquí se utiliza la palabra algún o algunos. Entonces, como esta que tiene el lado positivo, pero no deja de ser subcontraria, pues el otro tiene el lado negativo, pero de igual manera no deja de ser subcontraria. Entonces algunos hombres no son mortales. Algunos hombres no son mortales. Esto es porque, como había dicho antes, son subcontrarias. Entonces, entre ellas dos, siempre va a estar indecisas y del lado positivo y negativo. Cruzado. Aquí son contradictorias, ya que, por ejemplo, la letra A y la letra O se juntan y aquí hay como la finalidad de este cuadro es buscar lo lógico, pues la letra A es el más lógico de todos, ya que todo hombre es mortal. Entonces, esta es verdadera y la O es falsa, ya que algunos hombres no son mortales y en realidad todos somos mortales. De igual manera, la E y la I son negativas, ya que, como sabemos, todos los hombres son mortales. Y aquí dice que algunos hombres sí son mortales, y no son algunos, son todos. Y en el apartado de E dice que no todos los hombres son mortales. Y así concluye mi explicación sobre la funcionalidad del cuadro de oposición. Espero haberles ayudado. Gracias. En este caso voy a explicar cómo sirven las reglas de verdadero y falso, o verdad o falsedad en el cuadro de oposición, que está dividido en 4 reglas. Yo no lo hice en este caso en un cuadro, pero lo hice de una manera más compleja y aquí se los puedo anexar. Y es que en cada regla puse diferentes ejemplos para que puedan entender mejor. Como por ejemplo, en la primera regla, que es la A y la O, que son contradictorias, puse que todo hombre es mortal. Y en la O dice que algún hombre no es mortal. En este caso yo ya lo resolví. Es verdadera, ya que como vimos en la explicación y la función del cuadro de oposición, dije que la verdadera y la más lógica era que todo hombre es mortal, ya que está comprobado. Y algún hombre no es mortal es falso, ya que como
de igual manera dije, todo hombre es mortal. En la segunda regla puse que todo el cuerpo es pesado, que es la A y la E, que en este caso son contrarias. Y como es contraria, dice que no todo el cuerpo es pesado. Aquí, y de igual manera, ya está resuelto y vemos que la A es la verdadera y la E queda como falsa, ya que todo cuerpo humano es pesado. Y en la E, no todo cuerpo humano es pesado. En la tercera regla podemos observar que es de las aristotélicas y Io, las cuales son subcontrarias. Y como son subcontrarias, pues en este ejemplo puse que algún hombre es mexicano. Algún hombre es mexicano. Y en la O puse que algún hombre no es mexicano. Entonces, podemos observar que en este caso las dos son verdaderas, ya que en todo el mundo algunos hombres somos de México. Y la otra, que quiere decir que algún hombre no es mexicano, es que como hay algunos que son mexicanos, hay otros que no son. Y por eso de esa manera quedan verdaderas las dos. En la cuarta regla puse que son aristotélicas A y I, que son contradictorias. En estas contradictorias, si la universal, que es la A, quiere decir algo muy controversial, puede que la I sea o falsa o negativa. Pero en este caso, las dos son verdaderas. En este caso, la I es verdadera, ya que algunos jubilados son maestros y no todos los jubilados deben ser maestros. En la A, no todos los jubilados deben ser maestros, porque pueden tomar otras profesiones y aún de igual manera pueden estar jubilados. Y así termina esto. Gracias. Temas son conversiones simples y conversiones accidentales, pero para poder entender el tema existen reglas de las preposiciones equivalentes. ¿A qué se refiere esto? Las reglas de la extensión del predicado. Estas son dos reglas. ¿Cuáles son estas dos reglas? Estas dos reglas consisten en que la primera se refiere a que las preposiciones afirmativas tienen el predicado particular y que las preposiciones negativas tienen el predicado universal. Un claro ejemplo es la preposición categórica de tipo A, es decir, todos los delfines son animales. Delfines es igual a universal y animales es igual a particular.
El segundo ejemplo sería la preposición categórica de tipo E. Es decir, el ejemplo es: ningún avión es un medio de transporte. Avión es universal y medio de transporte también es universal. De acuerdo con las reglas anteriores vistas, una forma de expresión sería que las preposiciones afirmativas a, y su predicado es particular. Número 2. Las preposiciones negativas o, sus predicados son universales. Esa sería una forma de expresión. Ahora, este tema también viene enlazado o es parte de él, que son las conversiones. Las conversiones es el intercambio del sujeto y del predicado. Existen dos tipos de conversiones. Hay conversiones simples y hay conversiones accidentales. Entonces, a continuación te voy a poder mostrar cómo puedes diferenciar estas conversiones. Son muy simples de aprender, pero si lo estudias, pues te va a salir bien. La conversión simple se simboliza con la S, con la letra número S. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que es el intercambio del predicado y del sujeto, sin alterar la cantidad y la cualidad de la preposición. La preposición simple tiene reglas que se puede aplicar libremente en preposiciones de tipo E, de tipo I y en algunos casos de tipo O, pero nunca se puede aplicar en preposiciones de tipo A. Un ejemplo que podemos dar de esta conversión simple es decir: ningún camarón es un pez. Cuando ya aplicamos la conversión simple es ningún pez es un camarón. Y así de simple es una conversión simple. Conversiones accidentales. Este tipo de conversión se simboliza con la letra P. Este tipo de conversión, aparte de intercambiar el sujeto con el predicado, se reduce la extensión del sujeto. En las conversiones accidentales, la regla es que únicamente aplica en conversiones universales de tipo A y tipo E.